Muy bien, hermanos, le invito a abrir su Biblia en el libro de Filipenses. Vamos a continuar la serie que iniciamos hace algunas semanas. Filipenses, hoy vamos a iniciar el capítulo 2 del libro de Filipenses. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de Filipenses 2. Amén, lo tenemos. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, esa palabra que es poderosa, que está viva, que es eficaz, que puede transformar nuestras vidas, Señor, conforme al propósito que tú tienes con nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú nuestro maestro, que seas tú, Señor, quien nos hable, seas tú quien sensibilice nuestros sentidos espirituales, que abra nuestro entendimiento, que podamos recibir la palabra, atesorar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora, pero que sobre todo que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Gracias, Señor, por esta palabra que nos fortalece, que nos alimenta, que nos guía, que en ella encontramos toda fuente de verdad. Te encontramos a ti, Señor, porque tú mismo, Cristo, eres esa palabra encarnada, y toda la palabra, todas las escrituras hablan de ti, y queremos conocerte más y más a través de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje, Pablo resalta acá la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Vean cómo inicia. Pablo inicia, por lo menos en la versión que usted y yo tenemos, el texto inicia con varias cláusulas condicionales. Sí, tal cosa, sí, lo otro. Son varios sís condicionales. Los mejores lingüistas del original, del griego, aseguran que esos sí condicionales que aparecen ahí podrían traducirse y deberían traducirse mejor usando la frase ya que. De hecho, en el original no existen verbos en esas oraciones, se le han agregado verbos al traducirlos al español, al inglés, con el fin de darles contenido a lo que el Señor está transmitiendo ahí. Pero lo entenderíamos mejor si reemplazáramos esos sí condicionales con la frase ya que, o ya que existe tal cosa. Entonces podríamos leerlo así: por tanto, dice Pablo. Vean que ese por tanto es como en base a lo que les he venido diciendo. O sea, por todo lo que les he dicho, por lo tanto, y es lo que sigue a continuación, si hay alguna consolación. Pero entonces deberíamos entenderlo ya que hay alguna consolación, ya que existe consolación en Cristo. Es lo que la palabra nos enseña. Ya que existe consuelo de amor, ya que existe comunión del Espíritu, ya que existe afecto entrañable, ya que existe misericordia. Es decir,
Pablo acá no está poniendo en duda la existencia de cada una de esas condiciones, sino más bien está afirmando que en Cristo y por medio del Espíritu Santo usted y yo tenemos cada una de esas cosas, ya que hay consolación en Cristo. Usted y yo hemos comprobado que en Cristo tenemos consuelo. Todos hemos atravesado circunstancias dolorosas en la vida. Todos hemos pasado circunstancias que nos sobrepasan. Y nos hemos encontrado con la verdad de que en Cristo tenemos consuelo en esos momentos de dolor, de tristeza, de desesperación. En Cristo encontramos ese consuelo. Entonces Pablo no está poniendo en duda si hay o no hay, él está afirmando que lo hay. Ya que existe ese consuelo en Cristo, ya que existe consuelo de amor, ya que existe comunión del Espíritu. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Si está en nosotros y mora en nosotros, por supuesto que tenemos esa comunión con el Espíritu. Entonces Pablo está afirmando, está enfatizando que ya que tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y ya que tenemos afecto entrañable, misericordia, ya que Cristo, que el Padre, que el Espíritu Santo, que Dios nos ha mostrado ese amor entrañable, esa misericordia, ya que hemos sido objeto de esa misericordia, ya que existe, que la hay. ¿Cuántos acá no hemos recibido, no hemos disfrutado de la misericordia del Señor? Todos, por la misericordia del Señor, estamos acá. Entonces Pablo lo que está es afirmando estas cosas. Está afirmando que estas cosas las tenemos en Cristo. Está afirmando que las hay, ya que existen. Entonces, Pablo lo que está es ayudándonos a entender que para lograr la unidad del cuerpo de Cristo necesitamos que se den ciertas condiciones internas, pero también condiciones externas en nosotros. Y Pablo está tratando de guiarnos en el entendimiento de esto. Está tratando de ayudarnos a entender que necesitamos manifestaciones internas, pero también externas, para que pueda reflejarse, para que pueda materializarse la unidad del cuerpo de Cristo. Y las condiciones internas, Dios ya las ha provisto por medio de su Espíritu. Dios ya ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos internamente para que pueda producirse la unidad en el cuerpo de Cristo. Todo Dios ya lo ha provisto. Todo lo que internamente necesitamos para que se produzca la unidad, el Señor ya lo ha provisto por medio de su Espíritu Santo. Pero entonces ahora nos corresponde a nosotros hacer visible externamente aquello que Dios ya ha hecho internamente en nosotros. Y ese es nuestro trabajo. Dios hace una parte, la que solamente Él puede hacer, y a nosotros nos corresponde hacer el resto, que es la parte externa, la parte más visible, externamente hablando. Eso Dios no lo va a hacer por nosotros. Esa parte, ese trabajo nos corresponde a usted y a mí. Dios ya proveyó todo lo necesario, pero externamente hacerlo visible nos corresponde a nosotros hacer. Esto lo pudiéramos ilustrar con un edificio. Imagínense un edificio bien llamativo, bien detallado, bien decorado, externamente bien con características visuales muy llamativas, ¿verdad? Bien decorado. Esas obras arquitectónicas que lo asombran a uno, ¿verdad? Por el detalle de decoración que tiene esa estructura.
Ahora, todas esas características visibles, todo ese nivel de decoración no podría ser posible sin ciertas condiciones internas en el edificio para que puedan sostener lo que es visible externamente. Es decir, si ese edificio no tuviera los cimientos adecuados, las paredes no estuvieran internamente llenas de varillas, llenas de materiales fuertes, resistentes, capaces de sostener toda esa estructura bonita, llamativa, visiblemente atractiva, no pudieran sin ese fundamento interno sólido, firme. Así es con nosotros. Externamente, usted y yo no podemos manifestar o no podemos expresar, adornar externamente nuestras vidas, lo que Dios ha hecho internamente, si no tuviéramos justamente en nuestro interior ese fundamento firme, sólido en Cristo. Solo en Él podemos tener esos cimientos, esas raíces fuertes, profundas, arraigadas en Cristo, que es la roca inconmovible, y solamente en Él puede sostenerse para que externamente podamos mostrar todo lo demás. Pablo le aconsejaba a Timoteo, exhortaba a Timoteo para que con su propia vida él pudiera decorar el Evangelio. Es decir, el Evangelio es una persona, es Cristo que está en nosotros. Cristo mora en nosotros, en cada creyente, y la obra de Cristo, toda la obra del Evangelio es completamente de Cristo. Amén. Usted y yo no hicimos nada para merecerlo, para ganarlo, para ser dignos de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Amén. Pero Pablo nos recuerda, le recuerda a Timoteo que a pesar de eso, a pesar de que toda la obra es de Cristo, con su vida y con nuestras vidas nosotros debemos adornar el Evangelio. De hecho, la palabra griega, que en el original griego que Pablo usa para mencionarle esto a Timoteo, es cosmeo. De ahí se deriva la palabra cosmético, que es, ¿verdad?, lo que las mujeres usan para adornar, para decorar con cosméticos, maquillaje, todas estas cosas. Entonces Pablo lo que está diciendo es que con nuestras vidas nosotros debemos adornar el Evangelio, que nosotros debemos vivir nuestras vidas de tal forma que adornen la obra de Cristo en nosotros. Eso es lo que Pablo menciona, esa obra externa que debe ser visible, que debe ser manifiesta a los demás, solo puede ser posible por la obra interna que el Señor ha hecho en nosotros. Es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a comprender acá, que todo lo que Dios ha hecho en mí internamente, ahora yo tengo la capacidad de manifestarlo externmente. Entonces Él nos está guiando, nos está enseñando que como existen estas cosas, ya que existe consuelo en Cristo, ya que existe comunión con el Espíritu, ya que existe ese amor entrañable, esa misericordia, por lo tanto, es lo que Pablo está diciendo, ya que existen esas cosas que han sido internamente, el Señor ha obrado en ustedes, ahora usted y yo tenemos la capacidad de manifestarlas externamente. Es decir, que ya usted y yo no podemos decir, es que yo no puedo hacerlo, o es que no sé cómo, o es que no tengo la capacidad. No, ya que existe esto, ahora tenemos la capacidad de expresar externamente todo lo que Dios ha provisto para llevar a cabo la unidad en el cuerpo de Cristo. Ya no tenemos excusa para no hacerlo. Si no lo hacemos es porque no queremos hacerlo, porque ya tenemos todo
para poderlo hacer, para poderlo externar. Y vean como Pablo dice en el versículo 3, Pablo ahí menciona cuál es la forma, entonces, ya que existen estas cosas, cuál es la forma de lograr esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y vean lo que dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. En la Reina Valera dice contienda, la mayoría de las otras versiones en español dicen egoísmo. O sea, nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Nada hagan por egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Bueno, el egoísmo es algo que está en nuestra naturaleza humana, lamentablemente, ¿verdad? Por defecto, usted y yo nacimos, desde que nacemos con el gen del egoísmo en nosotros. El egoísta es aquel que solo puede pensar en sí mismo y en nadie más. Podríamos ilustrarlo imagínese un naufragio. Imagínese que usted está en una embarcación ahí en el mar y se hunde el barco y hay 50 personas en esa embarcación y solo hay 25 chalecos salvavidas y usted tiene uno de esos chalecos salvavidas. ¿Qué hace usted? Usted inmediatamente empieza a nadar con todas sus fuerzas hacia la orilla. Usted no va a pensar en nadie más. Usted no está pensando que hay 25 personas ahí sin un chaleco salvavidas. Usted trata de salir lo más rápido que pueda porque usted necesita sobrevivir. Está en modo sobrevivencia. Y eso es lo que por naturaleza está en nosotros. Somos egoístas por naturaleza. Pensamos solamente en nosotros. No pensamos en lo que los demás necesitan, no pensamos en los intereses de los demás, en los gustos, en lo que las demás personas piensan o quieren o necesitan. Por naturaleza pensamos solamente en nosotros mismos. Primero yo y después yo y de último yo. Y no me importa las otras personas no me importa que cada uno va a ver cómo hace. ¿Cierto? Así somos. Y suena crudo tal vez decirlo, pero es que somos así. Y entonces Pablo dice, nada hagan por egoísmo. ¿Qué podemos hacer por egoísmo? Nada hagan pensando solamente en ustedes mismos. Es lo que Pablo está tratando de enseñarnos acá. Y dice, nada hagan por egoísmo ni por vanagloria. Esta palabrita vanagloria podemos separarla en dos: vanagloria y significa tal cual como se escucha. Vana es algo vacío, sin significado, sin propósito. Gloria es autocomplacencia, es el sentirme reconocido, aprobado. Dice Pablo, esa vanagloria es ese sentido de autocomplacerme, de esa necesidad de tener reconocimiento. Eso es vano, eso es vacío, eso no tiene ningún propósito, no tiene ningún fundamento en el Señor. Eso no sirve de nada, lo que Pablo está diciendo. Y entonces dice, nada hagan por estas cosas. Nada hagan por egoísmo ni por vanagloria. Y vean lo que continúa diciendo. Antes, bien con humildad. O sea, en lugar de hacer algo por egoísmo o por vanagloria, dice Pablo, más bien actúen con humildad. Con humildad. Y me acuerdo las palabras de Jesús cuando Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a usted y a mí, aprendan de mí que soy manso y ¿qué más? Y humilde de corazón.
Vean que Jesús nunca dijo, aprendan de mí a hacer milagros. Nunca dijo eso Jesús. Jesús nunca dijo, aprendan de mí cómo convertir el agua en vino. Nunca dijo eso. Ni siquiera Jesús nunca dijo, aprendan de mí a orar. Nunca lo dijo. Más bien los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó. Pero de todas las cosas que Jesús hizo, si algo de algo de lo que Él mencionó, que lo imitáramos, él lo que dijo fue, aprendan de mí que soy humilde. Es decir, si hay algo, lo más importante que usted y yo debemos imitar de Jesús es su humildad. Es su humildad. De hecho, la próxima semana, si Dios lo permite, el texto que corresponde, el texto que sigue, habla justamente de la humildad de Cristo, de la humillación de Cristo, de cómo Cristo, siendo Dios, Él no le importó ser Dios, sino que se humilló, se despojó del hecho de ser Dios para encarnarse como un hombre, como usted, como yo, y terminando en una cruz, clavado allí, muriendo por sus pecados y los míos. Y Jesús dice, aprendan de mí, aprendan de esa humildad que yo tengo, aprendan de esa humildad que yo les he manifestado, que yo he expresado, que yo les he enseñado. Aprendan eso de mí. Y entonces Pablo viene acá y dice, no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria, sino más bien con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, él continúa diciendo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, vea, esto a la carne no le gusta. A la carne no le gusta esto. Pero Pablo dice, o sea, actúen, lo que sea que ustedes hagan, no lo hagan con egoísmo, no lo hagan con vanagloria, no lo hagan pensando solo en ustedes mismos, sino más bien háganlo con humildad. ¿Pero cómo? ¿De qué forma, Pablo? Bueno, pensando, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, esto a veces cuesta digerir esto, ¿verdad? Porque a la carne no le gusta, a nuestro ego no le gusta. Uno más bien quiere a ver, porque es lo que el mundo nos enseña, que más bien uno tiene que estar por encima de los demás, ¿cierto? El mundo enseña eso. El mundo enseña que el éxito, según el mundo, es que usted pueda ver a las demás personas por encima del hombro, ¿verdad? Y que usted tenga un montón de gente ahí, subordinados suyos, y usted sentirse más que los demás. Eso es lo que el mundo te dice que hagas. Pero el Evangelio de Cristo nos dice todo lo contrario. ¿Se acuerdan una ocasión que llegan, ¿se acuerdan esto? Los discípulos de Jesús, los famosos, los hijos del trueno, Santiago y Juan, ¿se acuerdan? Eran muy impetuosos, apasionados, ¿verdad? Pero eran muy explosivos. Entonces Jesús los bautizó como los discípulos del trueno. Eran de los más cercanos a Jesús. Pero en una ocasión llega la mamá, Salomé, la mamá de estos dos, y ya ellos habían hablado algo con Jesús, Santiago y Juan, pero hasta la mamá llegó a interceder por ellos. Y llega con una petición delante de Jesús, la señora. Le dice, maestro, tengo una petición. Y Jesús, bueno, a ver, ¿cuál es? Que es algo pequeñito, no es algo, no es tan importante, es una cosita ahí. Que cuando estés en tu reino y en tu gloria, que mis hijos se sienten uno a tu derecha, el otro a tu izquierda tuya. Nada más eso. Y Jesús les dice, bueno, primero, el quien se siente a mi derecha, a mi izquierda, eso no está en mí otorgarlo, sino a mi Padre. Eso es autoridad completamente de mi Padre.
Y segundo, les digo, yo le voy a decir una cosita. El que quiera ser el mayor tendrá que humillarse delante de todos sus hermanos. El que quiera ser el primero tendrá que ser el último. El que quiera ser el mayor, el más reconocido, tendrá que ser el siervo de todos. Y la palabra que usa ahí para siervo es doulos, que significa literalmente esclavo. Es decir, lo que Jesús dice es, el más grande en mi reino es el que es esclavo de todos. Es el que sirve a todos, el que se humilla delante de todos, el que considera a todos los demás como superiores a él mismo, que es lo que Pablo está diciendo acá. Como que todo está al revés, hermano, en el reino del Señor, ¿verdad? No es que todo está al revés allá, es que más bien en este mundo todo está al revés. Porque el reino del Señor es eterno, es desde siempre y para siempre. Acá, a causa del pecado, es que todo se ha distorsionado. Pero el Señor dice, en mi reino, o sea, en lo que realmente es de esta forma. Que el que quiere reconocimiento, el que quiere, ese más bien tendrá que ser el siervo de todos. Y Pablo dice, entonces, todo lo que ustedes hagan, háganlo con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que tener complejos de inferioridad. No es eso. No es eso. Lo que Pablo quiere decir acá es que yo tengo que pensar primeramente en los gustos de los demás, en los intereses de los demás, en las necesidades de los demás. Luego considerar mis gustos, mis intereses, mis necesidades, pero primero considerar lo de las demás personas y después considerar lo mío. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, que para poder, para alcanzar la unidad que el Señor quiere, para lograr esa unidad, esa armonía en el cuerpo de Cristo, Pablo dice, bueno, tenemos que, cada uno, porque es que es un trabajo de todos, porque de nada sirve que uno lo haga y el otro no, porque sería el mismo conflicto. Cada uno considere, piense primero en el otro, antes que en sí mismo. Eso choca, hermanos, contra nuestro ego. Porque a nuestra carne esas cosas no le gustan. Cuando Jesús les dice a la gente que estaba ahí, a los que querían seguirlo, a los que querían ser seguidores de Jesús, Jesús les dice, bueno, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Renuncie a lo que usted quiere, renuncie a sus propios deseos, a sus propios gustos, renuncie a su voluntad. Niéguese, renuncie, haga a un lado todo eso. ¿Para qué? Para que sea la voluntad del Padre obrando en usted. Para que sean los gustos del Padre, que sean los intereses del Padre, para que sean los sueños, los anhelos de Dios para usted y no los suyos propios. Y entonces Pablo dice, cada uno piense en los demás como superiores a él mismo. Piense primero en el otro antes que usted. Y dice además, el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo tengo que ser consciente, no solo consciente, yo tengo que ser, actuar, pensar primeramente, pensando primero en los demás, pensando primero, no velando solo por lo mío, no pensando y actuando solamente pensando en mis intereses, sino dice además, cada cual también mirando, cuidando lo de los demás.
cada uno cuidando los intereses de los demás, pensando en las necesidades de otros. Dice el Señor que esta es la forma en la cual usted y yo podemos mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo. Imagínense un ramito de uvas. Usted ha visto cómo vienen las uvas, ¿verdad? Vienen así en ramito, vienen todas pegaditas y todas vienen como con ramitas unidas a una ramita más grande. Y si usted lo viera en la planta, en la vid, esas ramitas están pegadas a la planta, por supuesto, ¿verdad? No van a nacer ahí en el aire. Bueno, esas uvitas somos usted y yo, y estamos todas ahí juntitas, pegaditas, y esas ramitas estamos unidas al Señor. Digamos que bueno, de hecho el mismo Jesús puso esa comparación, hizo esa comparación. Dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid es la planta que produce las uvas, los pámpanos son esas ramitas que producen el fruto. Dice Jesús, Él es la planta y nosotros somos las ramitas, estamos pegados a Él. Y Él dice, unidos a mí, pueden llevar fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Nosotros estamos unidos a Cristo, porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, somos uno con Cristo. Pero cada creyente somos uno con Cristo, todos estamos unidos, como cada uvita está unida mediante esas ramitas a la planta. Pero esas uvitas entre sí están pegaditas unas con otras. Y de pronto una uva por allá pudiera decir, pero es que a mí no me gusta esta uva que está pegada a mí. No me agrada esta uva que está aquí a mi lado. Imagínense que una uva dijera eso. Bueno, usted podría decir eso. Usted podría decir, es que este hermano con el que yo tengo que convivir no es de mi agrado. No me llevo con él. Bueno, pasa, de hecho, pasa mucho. Pero resulta que todos, usted y ese hermano que no te agrada, estamos unidos, estamos vinculados a la misma planta que es Cristo, a través del Espíritu Santo. Y estamos unidos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo acá? Que esa actitud, esa mentalidad, el cambiar el egoísmo por humildad, el pensar en los demás primero antes que en mí mismo, es la única forma de lograr armonía, de lograr mantener y sostener esa unidad que el Señor quiere para su cuerpo, que somos la iglesia, que somos usted y yo. Es decir, puede hacer que usted no le agrade ese hermano que está pegado ahí a su lado, con el cual usted tiene que relacionarse. Puede ser que a usted no le agrade, pero en todo lo que el Señor dice es, ya yo les di todas las herramientas para que ustedes puedan vivir en unidad unos con otros. Ya internamente el Señor ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos para que podamos sobrellevarnos, para que podamos soportarnos unos a otros, para que podamos amarnos unos a otros, que podamos perdonarnos unos a otros. Internamente ya el Señor ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos. Externamente es donde hay problemas, porque esa parte nos corresponde a usted y a mí trabajarla, cultivarla. Y ahí es por eso en donde Pablo dice, bueno, es que para lograr eso tienen que haber esta actitud en ustedes. ¿Cuál actitud? De humildad, de pensar cada uno de los demás como superiores a él mismo, de no velar solo por los intereses propios, sino además por los de los demás. Eso es lo que dice Pablo acá. Entonces dice Pablo, estas cosas, o sea, esta actitud, como consecuencia de hacer esto, va a pasar lo que más bien mencionó antes. Lo mencioné al revés a propósito porque yo creo que Pablo lo está mencionando acá en el versículo 2, donde él dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto más bien es el fruto de lo otro que menciona después. Esta unidad que Pablo menciona acá, más bien es fruto de que cada uno renuncia a su egoísmo, renuncia a la vanagloria personal, abracemos la humildad, imitemos la humildad de Cristo y pensemos cada uno primeramente en los demás. Entonces dice Pablo, como consecuencia de eso, entonces va a pasar esto que les mencioné primero. Como consecuencia de esa humildad, como consecuencia de imitar a Jesús en su humildad, como consecuencia de eso, entonces va a pasar esto que primero les mencioné. Que vamos a sentir lo mismo, que vamos a tener el mismo amor, que vamos a estar unánimes y que vamos a sentir una misma cosa. Y Pablo inicia el versículo diciendo, completen mi gozo. Es como si de alguna forma Pablo dijera, hermanos, bueno, ustedes me conocen, ya Pablo era un evangelista experimentado, ya había sido pastor por muchos años, ya Pablo había pasado muchas cosas. Y es como si Pablo les dijera a los hermanos ahí en Filipos, bueno, ustedes me conocen, ustedes saben cómo soy, ustedes saben que yo vivo con gozo, aún con las circunstancias difíciles que he pasado, porque mi gozo está en Cristo y solo en Cristo. Ya la gente conocía que Pablo disfrutaba, vivía en el gozo del Señor. Pero es como si de alguna forma él dijera, bueno, pero yo les quiero confesar algo. Hay algo, hay una partecita de ese gozo que no se ha cumplido aún. Porque yo no veo esa unidad en el cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo dice. Entonces, tengan esta actitud, háganlo de esta forma para que entonces así sea completo mi gozo. Imagínense que esto es tan importante para el Señor que allá en Juan 17 Jesús se presenta al Padre en oración y es la última oración de Jesús antes de ir a la cruz. Usted se imagina, si usted supiera que usted se va a morir mañana, ¿cuál sería su conversación con Dios hoy? ¿O cuál sería la conversación con sus hijos hoy? ¿Qué sería como lo último que usted le va a decir a las personas cercanas, a las personas que usted ama? ¿Cuál serían esas últimas palabras suyas? ¿Cuál sería ese último mensaje? Yo me imagino que usted lo que es como lo más importante. Usted no va a perder el tiempo en trivialidades, ¿cierto? Porque usted sabe que ya no le queda tiempo, que ese mensaje, eso es lo más importante que usted tiene que decir. Y su oración al Padre es como, Señor, esto es lo más importante, de todo lo que yo te pueda pedir, esto es lo más importante. ¿Y ustedes saben cuál fue la última oración de Jesús? ¿Por qué pidió Jesús? Por la unidad del pueblo suyo, por la unidad de la iglesia. Y busquémosla, y vamos un momentito allá a Juan 17, vamos a leer unos versículos. Igual es temprano, hermano, no tenemos prisa. Juan 17, verso 20. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ve, imagínense, Jesús está a unas horas de su muerte. Él ya sabía lo que seguía. Y en esa última oración al Padre,
Jesús ora por sus discípulos, por los discípulos de ese momento y por los que vendrían, por usted y por mí. También ahí estamos en esa oración. Y dice Jesús, verso 21, ¿cuál es la oración? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, imagínense cuánta importancia cree usted que tiene para el Señor la unidad de la iglesia, la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Si el mismo Jesús, horas antes de morir, enfatizó eso y le rogó al Padre por eso: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y dice Jesús, porque de esa forma el mundo va a creer que tú me enviaste. Imagínense. A veces nos preguntamos por qué, yo me lo he preguntado algunas veces, por qué es que al mundo le cuesta creer en Dios, ¿verdad? A veces uno dice, pues que yo le hablo, pero es que la gente no quiere creer. La gente ha endurecido su corazón. Y bueno, es cierto. Pero dice Jesús que también, a ver, una de las cosas que va a cambiar esa forma de pensar del mundo, una de las cosas por las cuales la gente del mundo va a creer que Jesús vino del Padre y que se encarnó, que es Dios mismo que se encarnó, que es el Verbo hecho carne y que fue a una cruz a morir por todo aquel que crea en Él para salvación. Dice Jesús, el mundo va a creer cuando vean que la iglesia está unida. Por eso es que el mundo no cree, porque ven a la iglesia y la ven en división, la ven en pleitos, en contienda, ven todo el mundo egoístamente, cada uno pensando solamente en sí mismo, cada individuo de la iglesia pensando solamente en reconocimiento personal, en vanaglorias personales, egoístamente. Yo solo veo por mí, no me interesa lo de los demás. Muchas veces actuamos así. Entonces la gente de afuera nos ve y dice, no, hombre, no creen, porque Jesús dice que si estuviéramos en unidad, el mundo creería que el Señor vino del Padre. Entonces, vea, imagínense que de todas las oraciones que Jesús hizo al Padre, todo lo que Jesús le pidió al Padre, el Padre se lo concedió. Porque el Padre dijo de Él, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Cómo el Señor no le va a conceder a su Hijo lo que Él le pida? A Jesús. Pero de todas las oraciones que Jesús, todo lo que le pidió al Padre, esta oración no ha sido contestada. 2000 años han pasado y aún no ha sido contestada completamente la oración de Jesús al Padre. ¿Cuál es la oración? De que su iglesia viva en unidad. Y eso no es por culpa de Jesús ni por culpa del Padre, porque el Padre ya proveyó todo lo necesario. Lo que pasa es que la otra parte nos corresponde a usted y a mí. Hermanos, han pasado 20 siglos desde que Jesús hizo esta oración y no ha sido respondida la oración. Imagínense. Cuando Pablo dice, completen mi gozo, es porque él dice, de alguna forma, a pesar de que yo vivo gozoso en Cristo, mi gozo está en Cristo y no depende de las circunstancias. Pablo dice, pero de alguna forma,
me falta esto para yo estar completamente gozoso. ¿Qué me falta? Que ver la unidad completa en el cuerpo de Cristo. Y de alguna forma eso falta también para completarse el gozo de Cristo también y el gozo del Padre. Porque ese es el anhelo en el corazón del Padre, ver a su iglesia unida, ver a su iglesia unánime. Como Pablo lo menciona acá en el verso 2 vamos otra vez a Filipenses, en el versículo 2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En el griego esta palabra sentir viene de mente, o sea, de pensar igual. Entonces usted puede decir, hermano, es que, o sea, todos tenemos que pensar igual como robots. No, no es eso. Podemos pensar diferente, pero tenemos una meta en común, que es la gloria de Dios, que es el gozo del Señor, que es glorificarlo a Él a través de nuestras vidas, que Él se exprese, que Cristo sea el que se exprese a través de nosotros. Entonces lo que la palabra nos recuerda acá es que usted y yo podemos pensar diferente, podemos tener diferentes opiniones. Uno puede tener una idea, el otro puede no estar de acuerdo, pero al final nuestra meta final es la misma. Nuestro propósito es el mismo. Nuestro objetivo es el mismo. Por eso Pablo dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Todos hemos recibido el mismo amor de Dios. Y todos hemos sido llamados a expresar ese mismo amor también. Aunque tengamos pensamientos diferentes, aunque tengamos ideas diferentes, podemos tener opiniones diferentes, pero tenemos el mismo amor que nos ha sido dado y tenemos el mismo amor para compartir con los demás también. Unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. O sea que en nuestro interior, cada creyente verdadero, hermano, todos tenemos a Cristo. Sentimos lo mismo porque es Cristo el que nos guía, es Cristo el que nos dirige. Es Cristo, hermanos. Es un solo Dios el que nos dirige a todos. ¿Cómo vamos a estar divididos entonces? Es lo que Pablo dice acá. Y quiero terminar con esto. La división no es algo externo. La división empieza adentro. Es una actitud. Es una actitud. Es como cuando las mamás les dicen al chiquito, siéntese ahí, quietico. Y el niño se sienta. Externamente él está sentado, pero internamente él está de pie, ¿verdad? Porque es una cuestión de actitud. Internamente él está ahí, o sea, él está sentado físicamente, externamente está sentado, pero en su mente, él está, pero, ¿verdad? No está conforme con la orden que se le dio, porque es una actitud de la mente y del corazón. Cuando hay división en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, eso no es algo que se da externamente, es una actitud interna de nuestro corazón. Es una actitud interna. Empieza internamente en nosotros. Y de hecho puede ser que pase mucho tiempo y todavía no se ha manifestado externamente. ¿Por qué? Porque internamente hay inconformidades, internamente hay cosas que nos causan fricción, que nos irritan internamente, a cada uno. Hay cosas del otro que no me gustan, hay situaciones que me desagradan, que me chocan, internamente.
¿Por qué? Porque entonces yo estoy pensando egoístamente, porque yo no estoy pensando en los demás, porque estoy pensando solo en mí mismo, en lo que a mí me agrada, en lo que yo quiero, en lo que yo creo que necesito. Pero en realidad la división no es externa, empieza en el corazón. Empieza en el corazón. Hermanos, la oración, la última oración de Jesús, imagínense, él oró por la unidad de sus hijos. ¿Cuánta importancia tiene esto para el Señor? Que nos amemos unos a otros, que sintamos lo mismo, que el mismo amor, que seamos de un mismo sentir, no como máquinas, no como robots, pero un mismo sentir en Cristo. Y dice el texto de Juan 17 que leímos, dice Jesús, porque si esto pasa, si esto se da, hermanos, si logramos, vean, primero es interno, la unidad. La unidad primero es algo que tenemos que trabajar cada uno internamente. O sea, yo no puedo esperar entonces que es que no estamos en unidad porque es que es culpa de aquel, porque es que vean las actitudes del otro. No, es que primero tiene que empezar en mí mismo, la unidad, con mi actitud, con ser humilde, con imitar el ejemplo de Jesús. Y dice Jesús, entonces cuando se dé esto, si actuáramos cada uno de esta forma, y al darse la unidad, ¿qué va a pasar? Que entonces el mundo va a creer en Jesús, va a creer que el Padre lo envió, va a creer que solo en Él la salvación, va a creer que Él es el único camino al Padre, va a creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro. Van a creer en Jesús por medio del testimonio de su iglesia, de usted y de mí. Pero eso tiene que iniciar en cada uno de nosotros, porque es una actitud de nuestro corazón. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Lo que Jesús dijo ahí, hermanos, es que en nadie más vamos a aprender a ser humildes, sino en Él. Solo en Él vamos a aprender esa humildad. Y hemos sido provistos, tenemos todo lo necesario para hacerlo. Entonces ya usted no podemos decir, es que yo no puedo, o es que no siento, o es que si no lo hacemos es porque no queremos, porque tenemos todo lo necesario, tenemos a Cristo, y con Él todas las cosas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra?